Los 7 leones que casi nadie ha visto, pero existen. 7. El león del Congo, el fantasma silencioso de la selva. En el vasto corazón de África Central, donde la luz apenas perfora el dosel de los árboles y la humedad se aferra al aire como un velo ancestral, existe un felino que muy pocos seres humanos han tenido el privilegio de ver. No ruge como los leones de las sabanas doradas, no se muestra con orgullo bajo el sol abierto. Este es el león del Congo, quizá la subespecie más esquiva, misteriosa y adaptada a la vida en la espesura tropical. Y aquí, desde el primer momento, debe quedar claro, la humanidad está ignorando un tesoro evolutivo que podría desaparecer para siempre sin que siquiera lleguemos a conocerlo del todo. La mayoría de los leones del planeta han evolucionado para la vida en amplios espacios abiertos. Pero el león del Congo decidió desafiar esa norma. Sus cuerpos son más compactos, sus patas más cortas, su pelaje más oscuro, su melena casi inexistente. Cada rasgo es un susurro de millones de años de adaptación para convertirse en una sombra entre sombras. En lugar de grandes carreras sobre el pasto, este león acecha en absoluto silencio, moviéndose entre troncos, lianas y hojas húmedas con la precisión de un depredador moldeado por la paciencia. Su forma de cazar es única en el mundo de los grandes felinos. Caza en parejas, una estrategia perfecta para el terreno estrecho y la baja visibilidad. Un individuo distrae, el otro ataca. Su coordinación es tan asombrosa que los investigadores que han grabado comportamientos similares juran haber presenciado algo más propio de leopardos o incluso lobos, no de leones. Que no se escuche su aproximación no es casualidad. Estos felinos han aprendido a adaptar cada paso para no romper una hoja seca, para no alertar a un antílope forestal que vive aterrorizado por depredadores igualmente silenciosos. Lo más alarmante es que sabemos muy poco sobre ellos. Tampoco, que muchos científicos aún debaten si se trata de una subespecie formal o de una población extremadamente adaptada y aislada. Lo que sí sabemos es brutal y cierto: la selva del Congo, su hogar, su escudo, su única garantía de supervivencia, está desapareciendo. La deforestación avanza a un ritmo que supera cualquier plan de conservación. La minería ilegal abre heridas irreparables entre árboles milenarios. Y cada hectárea perdida significa menos presas, menos escondites, menos espacio para una especie que nunca aprendió a convivir con el ser humano porque simplemente nunca lo necesitó. Se estima que, si la degradación continúa, el león del Congo podría desaparecer en los próximos 20 a 30 años, incluso antes de que exista un estudio completo sobre su ecología. Una tragedia científica, ecológica y moral. Viven entre 12 y 16 años en libertad, quizá más en cautiverio, aunque casi no existen ejemplares documentados bajo cuidado humano. Su vida, invisible pero majestuosa, transcurre bajo capas de hojas que no conocen descanso. Y hoy debemos decirlo con fuerza absoluta: si el mundo no reacciona, perderemos una criatura que representa una de las adaptaciones más extraordinarias jamás forjadas por la naturaleza. 6. El león abisinio, el espíritu real de las tierras altas de Etiopía. En las majestuosas montañas del norte de Etiopía, donde el aire es tan frío que corta la piel y las nubes parecen apoyarse sobre los acantilados, existe un felino cuyo linaje ha estado envuelto en misterio durante siglos: el león abisinio, o león etíope, una joya genética que desafió a la extinción para volver a reclamar su lugar en la historia. Y aquí es donde debemos ser contundentes: el mundo casi permitió que este león desapareciera sin siquiera comprender quién era realmente. Las crónicas antiguas de emperadores etíopes, manuscritos religiosos y murales ceremoniales no exageraban cuando representaban a un león cubierto por una melena oscura, casi azulada, que brillaba como obsidiana húmeda bajo los rayos del sol. Este león existe, pero durante décadas nadie pudo verlo en libertad. Su melena densa, abundante y significativamente más oscura que la de cualquier otro león africano, es una adaptación a las frías mesetas montañosas, donde las noches pueden descender bajo cero. La biología del león abisinio es tan sorprendente como su estética. Poseen cuerpos fornidos, más compactos que aquellos de la sabana, y una musculatura poderosa que les permite desplazarse por terrenos escarpados, perseguir presas ágiles como el niala de montaña y resistir largas temporadas de sequía. Su comportamiento social también ofrece matices únicos: las manadas son más pequeñas, las hembras suelen cazar en zonas abruptas y los machos, más solitarios que sus parientes del sur, patrullan territorios complejos que pueden incluir cañones, mesetas y valles helados. Sin embargo, la historia moderna de este león está marcada por el olvido. Durante décadas se creyó extinto, principalmente por la pérdida de su hábitat y la presión humana. Pero en 2012, un suceso extraordinario cambió el rumbo de este relato. Un grupo de científicos analizó la genética de varios leones del zoo de Addis Abeba,
descubriendo que poseían un linaje completamente distinto al de otros leones africanos. Era como encontrar un manuscrito antiguo entre papeles comunes. Estos leones eran descendientes directos del linaje abisinio perdido. Aún así, la realidad actual es devastadora. Se estima que solo unos cuantos individuos viven en libertad, escondidos en regiones montañosas donde el acceso humano es escaso pero creciente. Los peligros avanzan: expansión agrícola, conflictos humanos, tráfico ilegal y la desaparición de sus presas naturales. Sin un programa de conservación nacional firme, el león abisinio podría desaparecer en menos de 25 a 30 años en estado salvaje. En libertad, este león puede vivir entre 12 y 15 años, en cautiverio, hasta 18. Pero una cifra no expresa su verdadera importancia. El león abisinio representa la identidad cultural de un país entero, un símbolo espiritual y un linaje biológico irrepetible. Si lo perdemos, no solo desaparecerá una subespecie, desaparecerá un fragmento vivo de la historia africana. 5. El león del África Occidental, el último eco de un linaje ancestral. En las sabanas arboladas y bosques dispersos que se extienden desde Senegal hasta Nigeria vive una criatura que ha sido injustamente olvidada por el mundo: el león del África Occidental, un felino cuya existencia se sostiene en un equilibrio tan frágil que podría quebrarse en cualquier momento. Aquí debemos levantar un grito claro: estamos perdiendo uno de los últimos linajes vivos que conectan a los leones modernos con los grandes felinos del pasado. Este león es más pequeño que sus parientes del este o del sur, con melenas menos densas pero con una genética extraordinaria. Estudios científicos han demostrado que el león del África Occidental está más relacionado con el extinto león de Berbería y con el león asiático que con cualquier león que habite ahora en la sabana. En otras palabras, es una reliquia evolutiva, un sobreviviente de épocas donde los felinos se movían entre continentes conectados por climas muy distintos. Pero su presencia en el mundo actual es casi un milagro. Se estiman menos de 400 ejemplares en toda la región, la mayoría confinados en zonas protegidas como el Parque Nacional W. Arli Pendiari, un refugio verde en medio de países densamente poblados. La fragmentación de su hábitat, los conflictos armados, la caza furtiva y la pérdida de presas naturales han empujado a esta subespecie al borde del abismo. Muchos habitantes locales ni siquiera saben que estos leones siguen vivos, otros los consideran una amenaza para el ganado, lo que convierte cada encuentro en una posibilidad de muerte. El comportamiento del león del África Occidental refleja su lucha diaria por la supervivencia. Sus manadas son pequeñas, de apenas 2 o 3 hembras, y los machos suelen patrullar enormes territorios que pueden cubrir áreas donde el contacto humano es inevitable. Su modo de cazar varía según la disponibilidad de fauna. Pueden perseguir antílopes en praderas abiertas, atacar facóqueros cerca de madrigueras o incluso enfrentarse búfalos, aunque esto implica un riesgo altísimo. Pueden vivir entre 10 y 14 años en libertad, pero muy pocos alcanzan esa edad debido a los peligros externos. La presión humana es tan fuerte que se teme que esta subespecie desaparezca en menos de 2 décadas si no se toman medidas drásticas. El león del África Occidental no es solo un animal, es el último guardián de una historia biológica que ya perdió demasiadas páginas. Si su rugido se apaga, se apagará también una voz antigua que aún conecta a los leones del presente con los gigantes del pasado. 4. El león blanco, la sombra de luz que la naturaleza regala rara vez. En las tierras de Timbabati, una región cargada de mitos en Sudáfrica, existe un felino que parece surgir directamente de un sueño sagrado: el león blanco. Su presencia ha inspirado leyendas, rituales, profecías y canciones durante siglos. Y aunque durante mucho tiempo se creyó que era un símbolo espiritual más que una criatura real, hoy sabemos que estos leones existen, pero existen en números tan pequeños que el mundo podría perderlos sin darse cuenta. Aquí, nuevamente, debemos ser contundentes: el león blanco es una advertencia viviente de la fragilidad genética frente a la presión humana. El león blanco no es albino, no tiene los ojos rojos ni la piel completamente despigmentada. Su color se debe al leucismo, una mutación genética extremadamente rara que aclara el pelaje sin eliminar la pigmentación general. Para que nazca un cachorro blanco, ambos padres deben portar el gen recesivo. Por eso, incluso dentro de poblaciones que lo poseen, su aparición es escasa. Durante generaciones, estos leones fueron capturados para zoológicos y colecciones privadas. Entre 1992 y 2004, se declararon extintos en estado salvaje. El mundo estuvo a punto de borrar una de sus criaturas más espectaculares por simple codicia y desconocimiento. Pero en un acto heroico, organizaciones como la Global White Lion Protection Trust lograron reintroducir ejemplares en su hábitat original.
Contra todo pronóstico, sobrevivieron sin apoyo humano, cazaron presas grandes como cebras y ñus, y se reprodujeron con éxito. Aún así, su situación actual sigue siendo crítica. Las poblaciones silvestres son extremadamente pequeñas y vulnerables. Su color, aunque hermoso, puede complicar la caza durante ciertas épocas del año. Mientras tanto, la caza furtiva, el turismo irresponsable y la reducción del hábitat han vuelto a ponerlos en peligro. A menos que se mantengan programas de protección estrictos, el león blanco podría desaparecer en menos de 3 generaciones. En la naturaleza, viven de 10 a 14 años, dependiendo de la disponibilidad de presas y el nivel de amenaza humana. En cautiverio pueden alcanzar los 18 años, pero la vida no es vida cuando se pierde la libertad que define a un depredador nacido para dominar las llanuras. El león blanco es una metáfora visual, una sombra de luz en medio de la sabana, un recordatorio de que la naturaleza nos da regalos extraordinarios que somos incapaces de conservar. 3. El león de Berbería, el guerrero perdido del norte de África. Hace siglos, en las montañas del Atlas y los bosques densos del norte de África, rugía un león que parecía hecho de fuego negro, el león de Berbería, uno de los felinos más emblemáticos y majestuosos de la historia humana. Y debemos decirlo sin suavizarlo, este león desapareció porque el ser humano decidió que su existencia era incompatible con sus intereses. Conocido por su pelaje oscuro y su melena inmensa, que rodeaba su cabeza, hombros y pecho como un manto real, el león de Berbería era mucho más grande que la mayoría de leones africanos. Los relatos históricos describen machos que podían superar los 250 kilos y que exhibían una fuerza descomunal. Su presencia era tan imponente que emperadores, sultanes y reyes lo adoptaron como símbolo de poder. Fue el león que adornó escudos, tronos y leyendas. Durante la época romana, cientos de estos leones fueron capturados para las arenas del Coliseo. Más tarde, con la expansión agrícola y urbana, comenzaron a ser perseguidos como plagas. Cada avance humano significaba retroceder un paso en su existencia. Para mediados del siglo XX, ya no quedaba ninguno en libertad. El último ejemplar registrado fue abatido en Marruecos en 1942. Pero la historia aún guarda un hilo de esperanza. Algunos descendientes con genética parcial del león de Berbería sobreviven hoy en parques y zoológicos europeos y en la colección real de Marruecos. Si bien no son puros, representan el último vestigio de una subespecie que la historia extinguió demasiado pronto. Aún así, su restauración es complicada, no existen hábitats completos que puedan sostener una población estable, y los conflictos humanos hacen que la reintroducción sea casi imposible. El león de Berbería vivía en zonas montañosas frías, bosques húmedos y zonas áridas, lo que lo convirtió en uno de los leones más versátiles de su época. Su caza incluía grandes ungulados, jabalíes, antílopes y, en casos extremos, también ganado. Se estima que habría vivido entre 12 y 16 años en libertad. Si alguna vez se logra recrear una población con su genética dominante, el mundo recuperaría no solo un animal, sino un símbolo cultural. Porque el león de Berbería fue más que un depredador, fue un guardián de los imperios antiguos, un emblema que desapareció por nuestra incapacidad de coexistir. 2. El león del Cabo, el gigante oscuro de Sudáfrica. En los siglos XVIII y XIX, los exploradores que recorrieron las tierras áridas del sur de África describieron la presencia de un león tan impresionante que parecía más un mito que un animal real, el león del Cabo, conocido científicamente como Panthera leo melanochaetus. Su melena negra, su tamaño inmenso y su ferocidad lo convirtieron en una de las subespecies más temidas, y también en una de las primeras en ser exterminadas por la mano humana. Este león habitaba regiones secas, dunas, zonas costeras y amplias llanuras. Su gran tamaño le permitía derribar presas como cebras, ñus e incluso búfalos jóvenes. La melena oscura, característica que le daba una apariencia mística, se extendía hacia el vientre y le confería un aire imponente y casi sombrío. Los machos podían superar los 250 kilos, lo que los convirtió en uno de los leones más grandes jamás documentados. Pero todo lo que lo hizo majestuoso también lo convirtió en objetivo. Los colonos europeos lo veían como una amenaza directa para el ganado, y las cacerías se volvieron comunes. A medida que las ciudades crecían, el territorio del león del Cabo se reducía y sus presas escaseaban. En menos de un siglo, una criatura que había reinado durante miles de años fue borrada del paisaje. El último ejemplar silvestre fue abatido en 1858. Hoy solo quedan registros en museos, pieles, cráneos y algunos especímenes disecados. Aunque ciertos investigadores creen haber encontrado leones modernos con ascendencia genética del Cabo, no existe evidencia concluyente.
Si alguna vez se logra identificar un linaje directo, el mundo tendrá la oportunidad de recuperar uno de los felinos más impresionantes que hayan existido. El león del Cabo vivía de 12 a 15 años en libertad, dependiendo de la dureza del clima y la disponibilidad de presas. Como cazador, era formidable, atacaba en grupos pequeños, aprovechaba dunas y escondites naturales, y podía mantener persecuciones largas pese al calor extremo. La desaparición del león del Cabo no solo representa una pérdida ecológica, es un recordatorio cruel. La humanidad puede borrar incluso a los gigantes si no sabe coexistir. Este león fue víctima del miedo, de la ignorancia y del avance territorial sin límites. Hoy, su sombra todavía parece recorrer las llanuras donde alguna vez fue rey. 1. El león negro, la leyenda que habita en el límite entre lo real y lo imaginado. Entre todas las historias de leones que existen en el mundo, ninguna despierta tanta fascinación como la del león negro, un felino completamente oscuro que aparece en relatos africanos, mitos asiáticos y crónicas medievales. Y aunque no existe evidencia científica que confirme su existencia, el impacto emocional y cultural de esta figura es tan poderoso que merece un lugar propio en cualquier historia sobre grandes felinos. Pero debemos decirlo claramente, el león negro es un recordatorio de nuestra necesidad humana de creer en lo extraordinario. La idea del melanismo, una mutación genética que oscurece el pelaje, es perfectamente real en otros animales, panteras, leopardos, cervales, jaguares y muchas especies más. Por ello, durante siglos se ha especulado que podría existir un león con esta condición. Sin embargo, jamás se ha registrado un caso auténtico. Las supuestas fotografías han sido desmontadas como montajes, sombras y juegos de edición. Aún así, el mito del león negro no se extingue. Se dice que aparece en momentos decisivos, como presagio de cambios importantes. En algunas culturas africanas simboliza la justicia divina, en otras, el poder absoluto. En leyendas indias, aparece como el guardián de portales sagrados. Su rugido, según cuentan, puede paralizar incluso al hombre más valiente. Su lugar en este listado no es un capricho. El león negro representa el límite entre la ciencia y el mito, entre lo que el mundo es y lo que deseamos que sea. Simboliza nuestra incapacidad de aceptar la simpleza de la vida cotidiana y nuestra necesidad desesperada de encontrar misterio, magia y asombro en la naturaleza. Si algún día apareciera un león con melanismo verdadero, viviría de 12 a 14 años en libertad, dependiendo de las condiciones ambientales. Cazaría como cualquier otro león, acechando presas, organizando ataques coordinados o emboscando desde la maleza. Su oscura silueta podría darle ventajas durante las noches, pero lo volvería más visible durante el día. Aunque no exista, su importancia es profunda. El león negro es la representación de todo lo que la humanidad añora encontrar y teme perder, un recordatorio de que aún quedan secretos allá afuera, esperando ser descubiertos. La historia de estos leones, reales, extintos, raros o legendarios, revela un patrón que la humanidad no puede seguir ignorando. La relación entre nuestro progreso y la supervivencia de la vida salvaje es cada vez más incompatible. Cada región del mundo tiene un rugido que se ha vuelto más tenue, un territorio que se ha vuelto más pequeño, y un felino que ha tenido que adaptarse, huir o desaparecer. Y lo más doloroso es que estas pérdidas no ocurren por inevitabilidad natural, sino por nuestras decisiones diarias como sociedad. Los leones, símbolos de fuerza y realeza, no pueden defenderse de excavadoras, rifles o políticas que privilegian la explotación sobre la preservación. No pueden reclamar sus territorios ante la expansión humana, ni negociar su supervivencia frente a mercados ilegales que valoran más su piel que su existencia. Cada hectárea de bosque talado, cada sabana convertida en cultivo, cada río contaminado, erosiona no solo su hábitat, sino nuestra propia identidad como especie. Porque un mundo sin leones no es simplemente un mundo con menos animales, es un mundo más pobre en espíritu, en historia y en futuro. Hemos llegado a un punto crítico. Si los leones, los depredadores más emblemáticos del planeta, están desapareciendo, ¿qué nos dice eso sobre la salud del ecosistema que todos compartimos? Los leones son indicadores de equilibrio. Su presencia significa que los herbívoros prosperan, que los ríos fluyen, que las hierbas crecen y que los bosques respiran. Cuando ellos faltan, todo se desmorona lentamente. Pero aún hay esperanza, siempre y cuando decidamos actuar con urgencia. Proteger a los leones implica proteger bosques, sabanas, ríos, presas y toda una red de vida que depende del equilibrio natural. Significa exigir políticas reales de conservación, educación ambiental, reservas protegidas y programas comunitarios que integren a las poblaciones locales como guardianes de la fauna.
Significa entender que cada vida salvaje tiene un valor intrínseco, no económico. El mundo no necesita más historias de extinción. Necesita historias de recuperación, de restauración y de respeto. Si logramos salvar a los leones, al Congo, al abisinio, al occidental, al blanco, al berbería recreado, al espíritu del cabo y hasta al mítico león negro, estaremos salvando también una parte esencial de nosotros mismos. Porque defender a los leones no es defender animales. Es defender la vida en su forma más pura, más antigua y más majestuosa.